¿Qué ven en este tablero de ajedrez? 4 lados, 64 escaques. ¿Un juego aburrido y complicado o una actividad apasionante? Lo que sea que vean ahora, lo que sea que piensen del ajedrez, les aseguro, está a punto de cambiar. No mucho, pero sí lo sé jugar. Cuando era niña, mi papá empezó a enseñarme un poco de ajedrez y la verdad es que me gustó. Pero después no supe por qué no seguimos. Un programa que existía en aquella época que era meter un CD en el ordenador que se llama Chess Master, me acuerdo. Y a base de prueba-error me acuerdo que aprendí a jugar. Mi papá tenía una serie de jueguitos pequeños. Venían en unas cajitas y eran como unos cuadritos de metal o no sé qué, y eran imanes chiquititos. Y teníamos de esos y unos como de maderita, de esos artesanales. Es como una cosa familiar de que las navidades así, en casa de mi abuelita, había un ajedrez y pues de ahí empecé a jugar de chiquita y... Se me hacía muy complicado. O sea, como que nunca le entendí en realidad lo que era el ajedrez. Nunca le entendí, nunca supe jugar bien. Tengo 2 tíos, hermanos de mi papá, que cuando yo tenía como 5 o 6 años, cuando me dejaban con ellos los fines de semana, se ponían a jugar ajedrez y ellos me enseñaron a jugar ajedrez. Yo pienso que no. Cualquiera puede desarrollar esa habilidad. Yo creo que más bien la gente piensa que es difícil. O sea, yo no he jugado ajedrez porque una vez un tío me enseñó de niña y no sé si su manera de enseñarme como que no fue la apta y como que se me hizo muy complicado y como que de ahí ya no... Además de ser un pasatiempo pues divertido y que te ayuda a incrementar tu nivel intelectual de alguna manera, yo creo que también es como una forma de acercarse a otras personas, como de crear un vínculo de, oh por Dios, estoy viendo tus movimientos, yo tengo que prevenir los tuyos y tú lo mismo y así. Juego, deporte, arte, ciencia. Todo esto y mucho más es lo que significa el ajedrez para quienes lo conocen y lo practican. Durante más de 1200 años, esta actividad ha formado parte de infinidad de culturas, razas, países y de las vidas de conocidas personalidades de la historia. Pero hablando de historia y empezando por el principio, vayamos con alguien que tiene mucho que hablar sobre el ajedrez. La Fundación Kasparov se ha dado a la tarea de fomentar el ajedrez en centros educativos, en centros penitenciarios y de distintas maneras. Para esto nuestro invitado tiene mucho que platicarnos. Bienvenido a Tablero de Ajedrez, Kingari Carranza. Bueno, fue a través de mi padre, sin duda. Mi padre y mi tío eran 2 jugadores muy inquietos en el ajedrez y nos enseñaron a mis hermanos y a mí. Ese fue, digamos, mi primer contacto a los 6, 7 años. Y de ahí hasta los 18 años me dediqué a jugarlo con mucha conciencia, al grado de que sí alcanzamos, tanto mi hermano como yo, sobre todo, un buen nivel a nivel del juego nacional. Pero a partir de los 18 me retiré yo del ajedrez, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de absorbencia y de necesidad de trabajar en cuestiones personales. ¿Qué beneficios tiene jugar ajedrez? El ajedrez tiene en sí mismo todas las herramientas que en un momento dado pueden ayudar
a entender de mejor manera los procesos del conocimiento, que tienen que ver con las matemáticas, con la lectura y con la ciencia. Hay muchos estudios formales, científicos, bien fundamentados, en donde se demuestra claramente que el ajedrez desarrolla capacidades únicas, desarrolla la posibilidad de comprender de mejor manera un problema, una situación compleja, cómo resolverlo, pero no solamente cómo resolverlo, sino cómo encontrar una variante de esa solución. Enseña a pensar de manera total, absoluta, cuando entiendes que todas las piezas están concatenadas y que una pieza que tú muevas en el extremo del tablero que tú la muevas va a afectar toda la composición del tablero. Después, a nivel de la sociedad, a nivel, digamos, macro, significa relaciones humanas mucho más estrechas, mucho más comprensibles, mucho más identificadas. Después de que me retiro a los 18 años del ajedrez, no lo vuelvo a retomar hasta varios años después, pero ya en esta ocasión como promotor del ajedrez, siempre pensando en las grandes actividades masivas. En el siglo XV se juega en la corte y los reyes y los mecenas arrojan monedas de oro sobre el tablero para que los talentosos jugadores de la época pudieran dedicarse a este juego. Eso no ha cambiado mucho. Hoy en día la mayor parte del patrocinio que el ajedrez tiene es de filántropos, de personas, de millonarios que les gusta el juego y que entienden que merece la pena apostar por este juego. Pero no hemos llegado al patrocinio corporativo de las grandes empresas. El ajedrez no está en televisión. Tiene un impacto enorme en Internet, pero todos sabemos que la publicidad en Internet es muy compleja de valorar y por tanto el ajedrez todavía sigue dependiendo de ese mecenazgo. Claro. Siempre ha habido gente interesada en la cultura, el arte, pintores, escritores, muchas veces han podido hacer su obra gracias al apoyo de mecenas. ¿Eso ha sido siempre así? Desde muy pequeña, justo cuando empecé a jugar, todos estos enfrentamientos entre Karpov y Kasparov, justo empezó la época. Entonces, quizás Garry Kasparov, por supuesto, y también Mikhail Tal era uno de mis favoritos. Yo tenía ya entonces 22 años, ya fue gran maestra de ajedrez en aquel momento, y es cuando tuve mi primer ordenador para trabajar. Si hablamos de ajedrez profesional, Miguel antes mencionó que en España no es aconsejable ser ajedrecista profesional. En Ucrania es una profesión bastante interesante, bastante prometedora porque los salarios son muy bajos. Todos sabemos que el ajedrez es un juego con mucha historia, pero no todos conocemos el desarrollo del ajedrez en México. Nuestro país tiene una larga tradición en este deporte y una gran comunidad en constante crecimiento. Conozcamos un poco más de ella. Bueno, los récord Guinness los rompimos en el Zócalo. Hicimos efectivamente 3 festivales en el Zócalo. En el primer festival rompimos el récord Guinness, que era de 4.000 con 5.000 jugadores. Un año después llegamos a 10.000 y en 2006 llegamos a 15.000 jugadores prácticamente. Son cifras que hoy ya la India rompió. En la India se hizo un encuentro ajedrecístico con 20.000 jugadores. Toma en cuenta que en la India hay más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y que además durante muchos años Anand fue el campeón del mundo y eso impulsó muchísimo el ajedrez en la India. Sin embargo, en México tiene, como lo decía hace un momento, tanta afición y tanto sensibilidad alrededor del ajedrez que sin duda, si hiciéramos una convocatoria, habría lo suficiente en cuanto a respuesta y en cuanto a público como para volver a romper el récord. Efectivamente son 3 récord Guinness, pero en el último festival, en el 2006, no solamente rompimos el récord del mayor número de jugadores jugando simultáneamente, rompimos también el récord de la imagen humana más grande, es decir, del logotipo humano más grande. Y también rompimos el récord del mayor número de libros firmados por el autor. En este caso, invitamos a Anatoly Karpov
y un libro de Anatoly lo imprimimos, lo editamos en México y estuvo firmando durante todo el día. Lamentablemente México es uno de los países que, a pesar de que hay una larga tradición ajedrecística, tiene poca participación porque no ha habido una autoridad capaz de impulsarlo seriamente. Sí existe una asociación, la Federación de Ajedrez, asociaciones en cada estado, existen muchos clubes, existe gente que juega, pero con respecto a otros países estamos todavía muy lejos de acercarnos a ellos. En realidad, un ejemplo muy sencillo, el mejor jugador de México está en el lugar 300 y tantos. Con eso ya te das una idea de cuál es el nivel de juego en México. Hay mucho entusiasmo, hay una gran afición por el ajedrez, pero han faltado políticas públicas que lo arropen, que lo impulsen, que permitan acercarse a muchos sectores, y sobre todo los niños, insisto. En los niños es en donde está el futuro del ajedrez. De forma gratuita, todos los domingos de 10 a 14 horas, puede venir a las estaciones que tenemos aquí en Zapata, Mixcoac, La Raza, Ermita y Chabacano y disfrutar, conocer nuevos amigos, practicar este deporte ciencia, que como decía Lenin, que era el arte de razonar, Benjamin Franklin, que decía que era la gimnasia del espíritu. Es la primera vez que vengo aquí al Metro a jugar, a pesar de que yo he jugado toda mi vida ajedrez. He representado a mi país en un campeonato de Argentina, he jugado torneos nacionales aquí en México de primera fuerza, he ganado algunos torneos, en fin, también he dado clases. Es algo raro, pero es algo muy bueno que haya torneos en estos espacios públicos. Ya tiene en curso 1 año, 2 meses. Iniciamos desde el 2015 y estamos trabajando actualmente. Tenemos diferentes actividades en varias estaciones. Tenemos clases de ajedrez, tenemos simultáneas de ajedrez, que consisten en que un solo jugador juega contra varios jugadores más. En este caso aprovechamos el apoyo de muchos maestros internacionales, maestros FIDE que nos apoyan, incluso grandes maestros. Es una enorme satisfacción, una satisfacción intelectual, de poder transmitir lo que Rubén Fine decía que era el triunfo de la mente sobre la materia. Y esto es muy atractivo, muy apasionante. Al pasar sencillamente lo vi, encontré que estaba aquí en la casa, después vine aquí a hacer acto de presencia y de aquí ya llevo un año más o menos. Pues nos conocimos más en un torneo, ¿no? Y ya fuimos a clases juntos. Pues sí, desde entonces nos conocemos, vamos a torneos juntos, competimos juntos. Como entrenador y todo. También por eso el mismo equipo. Y bueno, tenemos más de 15 meses asistiendo a 4 diferentes estaciones en donde dan clases gratuitas y bueno, aprovecho para especializarme también en esta actividad. Por ejemplo, nosotros que desde los 9 años estamos en torneos, pues hemos podido conocer muchas partes del estado, también fuimos a Perú, fuimos a Colombia a competir, hicimos muchos amigos de otras partes de la República, de otros países, entonces creo que sí, como que te abre mucho pues el panorama. Llevé a los torneos, clases, pero era muy bueno, soy muy bueno, fui campeón en mi categoría. Víctor, campeón de sub-9. El ajedrez parece aburrido. Suena algo solo para intelectuales. Aparenta ser complicadísimo. Pero cualquier prejuicio sobre este deporte se derrumba cuando nuestros jugadores de ajedrez extremo lo practican muy a su manera y le dan un toque simpático, convirtiéndolo en una divertida tarde de mariachi.
Hay 5 leyendas sobre el nacimiento del ajedrez. La primera sucedió en el noroeste de la India, en el reinado de un poderoso brahman llamado Rai Balit. Había un hombre tan poderoso y rico que nada lo sorprendía ya. ¡Oh, qué vidas tan aburridas! Nada me trae la felicidad. Pero un día se le ocurrió una no tan mala idea. Sisa, el más brillante de mis sirvientes, ven aquí un momento. Sí, señor. Te ordeno que pienses en algo que me entretenga, un pasatiempos que me divierta, algo que me saque de mi aburrimiento en medio de esta monótona vida de opulencia. Empezaré a trabajar ahora mismo en ello, señor. Bien, ¿tienes algo para mí, Sisa? Le presento el ajedrez. Es un tablero con 64 filas. Sisa le explicó las reglas al brahman y en cuanto se puso a jugarlo quedó fascinado. Este juego es increíble. ¿Cuál quieres que sea tu recompensa? Lo que desees lo tendrás. Sisa pensó bien su deseo. Deseo un grano de trigo por la primera casilla. ¿Solo uno? Sí, y 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta, 32 por la sexta. Sí, entiendo, pero ¿estás seguros de que esto es lo que quieres? Soy probablemente el hombre más rico del mundo. Puedo darte todo lo que quieras. No seas tímidos. Eso es suficiente para mí, señor. Rai Balit consideró sumamente ingenuo a este sirviente inventor, pero en cuanto su equipo de matemáticos terminó de realizar el cálculo, la cifra lo dejó primero helado y luego ardiendo de ira. 18.446.744 billones, 73.709.551.615 granos de trigos. Y así, con el nacimiento del ajedrez, vino también la primera de muchas lecciones de matemáticas que le regalaría al mundo. El ajedrez tiene un poco de esos 3 elementos. Definitivamente no lo puedes catalogar solo como juego, porque tiene muchos elementos artísticos por sus símbolos, por sus elementos visuales. Y también es deporte, porque las personas que lo practican tienen que hacer un trabajo extra sobre su cuerpo, ¿no? Tienen que relajarse, tienen que liberar adrenalina. Entonces no puedes definirlo solo como un juego, un simple juego. Matemáticas, la música o el arte desarrollan la inteligencia, sin embargo el ajedrez logra desarrollar eso a una velocidad mucho mayor. Está demostrado que la gente que desarrolla el ajedrez o que practica el ajedrez es apto para dedicarse a muchas otras actividades que incluyen no solo la práctica del juego. Es un bagaje que me acompaña y que me ha dado en la vida una fortaleza y una certeza. Le agradezco mucho a mi padre el que me haya transmitido ese conocimiento. Si bien es cierto, el ajedrez ha sido en muchos momentos un enorme referente, un compañero constante y un espacio de éxitos y de logros que me enorgullece mucho. Tengo que luchar constantemente para que mi vida no se convierta en cuadro de blanco y negro. Ese combate lo tengo que dar y lo di desde el momento en que, cuando tenía 18 años, decidí retirarme del ajedrez. Pero si yo pudiera resumir lo que realmente me ha dado el ajedrez: satisfacción total y, en otras 2 palabras, deseos de lucha. Más que ser así un juego de mesa para pasar el tiempo, es más que nada un ejercicio mental. Tienes como que ser muy cuidadoso en tus movimientos,
y también prevenirlos del otro. Es realmente un mundo muy interesante. Siempre te tiene como la mente ocupada y te hace como que estar pensando y meterte, pensar en estrategias, en formas de atacar y no sé qué. Entonces yo creo que sería muy bueno para la gente que tiene algún problema o las que no tienen, también como para relajarse, estaría buenísimo. O sea, la verdad es que yo me acuerdo que chiquito los veranos eran 5 o 6 horas jugar y sentía que era como muy poco tiempo y pues es algo que para todos en realidad yo siento que o sea, puede llegar a ser muy complejo, pero a la vez es muy sencillo una vez que alguien te lo explica y que empieces a entender cómo funciona la estrategia del juego. Me llamo Daniel, tengo 11 años y me gusta el ajedrez porque tengo que utilizar la mente y me gusta así como enfrentar retos. Entonces, si es un juego que ha podido prevalecer tanto tiempo, tiene que ser un juego genial que interesa a los viejos y a los jóvenes, ¿verdad? A simple vista, no podemos ver todos los secretos que esconden estas 32 piezas. Pero lo que sí sabemos es que quedan muchos más lados por explorar dentro de este tablero. Aquí los espero para seguir descubriéndolos, mientras derribamos uno a uno los viejos mitos alrededor del ajedrez. Hasta la próxima. Thank you.